¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el examen? Aún no he visto yo resultados. Bueno, mejor dicho, ahorita los estaba descargando, pero todavía no he visto realmente cómo les fue a la mayoría, pero sí vi ahí por lo menos unos 14, 15, pues espero que hayan estudiado bien, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar con lo que es ya la unidad 2, que sería lo que es la estructura agraria, ¿verdad? Entonces, para que pongan bastante atención y lo vamos a hacer en la misma mecánica, el día sábado vamos a elaborar pues, la prueba corta de esta unidad. Y les comento que hubo un pequeño cambio ahí con el examen de nuestro curso, que era el miércoles, pero el otro licenciado que da el curso, él no puede ese día, entonces decidimos que va a ser el día jueves en un solo horario. Entonces ustedes examinan a las 6 en punto, ¿verdad? En su horario normal. Los únicos que se van a agregar a su horario van a ser los de la segunda hora, pero ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Cada uno va a tener su propio examen, entonces no va a haber inconveniente. Entonces, solo para informarles, ¿verdad? Que el examen se corre para el jueves 11 a las 18 horas, ¿no? Entonces van a tener un día más para poder estudiar. Entonces, nuestro examen va a ser de 6 a 7 de la noche, ¿no? Entonces, cualquier duda, igual siempre yo les voy a estar dando información en el transcurso de la semana. Muy bien, ¿alguna duda? Bueno, mejor dicho, para las personas que les escribí aquí en el chat, les solicito su correo para no tenerles que estar dando acceso cada vez que quieran entrar. No sé por qué razón no tienen ustedes acceso o están utilizando otro correo que no es el que tienen registrado en la escuela de vacaciones, porque yo descargué del sistema, del listado que me da el sistema, descargué todos los correos para actualizarlos. Entonces, tengo entendido que todos están bien, pero de igual manera, por si algo, tal vez hay algún numerito o algo ahí que varió, entonces puede ser que por eso no está ingresando. Deme un segundo. Muy bien, entonces como les decía ahí para Minor y también Gabriel, que son los únicos, Minor ya me contestó, Melanie haría falta, serían los 4 que yo tengo acá, que ya 2 me confirmaron. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que sería la unidad 2, el tema de estructura agraria.
Muy bien, entonces, segunda unidad, estructura agraria. Si ustedes bien recuerdan, ¿verdad? En el curso, estructura agraria pues está dividida dentro de tres sectores y entre ellos encontramos lo que es el sector primario, donde vamos a encontrar todo lo que es lo agropecuario. Este dice que son los productos primarios e intermediarios, ¿verdad? Los de el sector primario, que van a hacer. ¿Por qué se refiere a productos primarios? Porque, digamos, de la agropecuaria o de la tierra extraemos los productos para una transformación, ya sea que sea para, incluso el producto terminado puede ser de intermedio para otro producto, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando decimos que son productos primarios e intermedios. Encontramos también el sector secundario, que es el sector industrial, y este dice que son los productos finales. Entonces, ya en este sector nosotros vamos a encontrar el producto final, ¿verdad? La producción en sí de lo que hicimos nosotros. Si nuestra intención es venir y hacer café instantáneo o hacer café de ese que es para hervir, ¿verdad? Que únicamente hay que tostar el café y molerlo y es en el grano, este se hierve. Entonces, nuestro producto final sería el grano el café ya molido, ¿verdad? O si lo podemos hablar en una pasta de tomate, que el tomate sería el producto primario, ¿verdad? El tomate y en sí ya la presentación en el sector industrial sería, digamos, ya la botella de salsa dulce o las bolsitas esas naturas, ¿verdad? Que ya sería el producto final de esa transformación que tuvo el tomate. En el sector terciario tenemos nosotros lo que es el comercio y el servicio. Entonces, acá como aquí ya tenemos dos sectores prácticamente, se podría decir que son cuatro sectores, pero como comercio y servicio es casi siempre como una distribución, ¿verdad? Entonces, lo dejamos como tercero a los dos. Entonces, en el comercio, ¿qué vamos a encontrar? En el comercio podríamos decir que viene de lo que es el sector industrial. ¿Por qué razón? Porque si nosotros producimos salsas de tomate, producimos bolsas de café, producimos zapatos, cualquier producto que nosotros produzcamos, vamos a necesitar de un mercado, de dónde comercializar ese producto, ¿verdad? O dónde distribuirlo. Entonces, por ende, ya se vuelve como un sector de servicios, ¿verdad? Porque nos presta a nosotros el servicio en distribución de todo el producto. Y cuando hablamos de los servicios, aquí podemos hablar de todas aquellas empresas que prestan los servicios, como por ejemplo Telgua, Tigo, perdón, Claro, que es lo mismo que Telgua, el servicio potable de agua, lo que es la energía eléctrica, ¿verdad? O los bancos que también prestan un servicio. Entonces ahí es donde encontramos también en este sector el comercio y el servicio, que ambas pues necesitan de lo mismo, ¿verdad? Para poder salir adelante. Si ustedes ven en la imagen, los primeros dos sectores tienen una llave y dice que hay generación de valor agregado. ¿Qué me está diciendo esto? Que aquí al momento de que nosotros transformamos un producto, los que son contadores, pues me entenderán que toda transformación o todo proceso que se lleve en la elaboración de algún producto, vemos lo que son los costos. Y en estos costos, pues se tienen que agregar todos aquellos gastos que no son directos en la producción, ¿verdad? Como los gastos indirectos. Y ellos, pues también se le aumenta el valor agregado, que sería lo del IVA, ¿verdad? Entonces, por eso es que menciona que estos dos tienen un valor agregado, porque no podemos sacar el producto al costo como realmente nos resultó en la producción, sino que también tenemos que agregarle un porcentaje para que pues pueda tener una ganancia, ¿verdad? Entonces, como lo entendemos acá, son tres sectores. El sector primario va a ser el agropecuario, el sector secundario lo vamos a ver como el industrial y el sector terciario siempre va a estar relacionado con el comercio y el servicio. Muy bien, el sector agropecuario de Guatemala dice que es el sector primario. Es un pilar, es un pilar fundamental. Denme un segundo, vamos a ver quién quiere ingresar. Muy bien.
Muy bien, entonces estábamos hablando del sector agropecuario de Guatemala y nos está diciendo de que necesitamos nosotros. Dice que es un pilar fundamental de su economía, ya que constituye significativamente el PIB y las exportaciones, además de ser una fuente clave de empleo. Entonces, pero este sector es el que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para poder venir y producir, para poder venir y decir que nuestra economía puede ir aumentando. Y como lo menciona acá, también es parte del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Toda la producción que existe del mismo y también es una fuente clave de empleo. ¿Por qué razón? Ahí podemos ver la imagen, tenemos varias personas que están sembrando algún tipo de hortaliza, ¿verdad? Entonces, no solo una persona puede abarcar todo el terreno, sino que se necesita también a varias personas que conozcan de la actividad y de diferente manera, pues es el trabajo, ¿verdad? Unos se dedican a preparar la tierra, otros a sembrar el producto, otros al cuido y todo, ¿verdad? La limpieza de la maleza y todo eso, todo lo que tiene que llevar ese proceso agropecuario. Entonces, por eso menciona acá que dice que es una fuente de ingreso en el empleo. También dice que sus actividades incluyen la agricultura como el café, azúcar, banano, frutas y vegetales. También está la ganadería como la bovina, avícola y porcina. Y agricultura que proveen tanto para el consumo interno como para el mercado internacional. Entonces, como menciona acá, ¿verdad? ¿Qué productos son los que vamos a extraer de la agricultura? Aquí a grandes rasgos se mencionan algunos, pero hay variedad. Como recuerdo yo cuando hacía mi práctica en LPS, una vez le pregunté al señor de que, porque que yo vi que tenía producción de pepino. Y entonces le digo yo, mire, pero ese producto no es de acá. Y me dijo, mire, joven, me dijo, yo le voy a decir algo. Aquí se da. Aquí no se da lo que no se siembra, me dijo. Entonces aquí, si uno quiere ver cómo tener ingresos para la familia, uno tiene que buscar las formas. Y sí, me dijo, el pepino no se da acá, pero venga, y me llevó al terrenito, me mostró un riego que él tenía, que colocó sus mangueras y a cierta hora regaba las plantas para que éstas pues pudieran producir, porque debido este producto necesita tierra húmeda y en una área de desierto, pues ahí no abunda, o sea, la sequía es más marcada, entonces él tenía su propio riego, ¿verdad? Entonces, eso era lo que él me explicaba, ¿verdad? De que a veces en los lugares donde uno vive, no se da lo que uno no quiere sembrar, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad? Algunos productos que sí se pueden sembrar. Y en la ganadería, pues es la crianza, ¿verdad? El cuidado de los animales, que estos pues necesitan del pasto, de los terrenos, algún tipo de vegetación, ¿verdad? Que son los que ellos necesitan para la alimentación. Y también pues menciona acá de que es parte del consumo interno, ¿verdad? Como también del mercado internacional. Y en este caso, pues puede ser de que las personas que lo producen también consumen de ese producto, una parte la venden y una parte pues también puede ser que sea para exportación, ¿verdad? Que puede ser de que nos exista algún lugar, una bodega exclusiva donde se venda el producto. Ellos pues en base a las normas ISO ven la calidad del producto, lo que no logra cubrir los estándares, pues eso se vende en el mercado nacional y el resto en lo internacional, ¿verdad? Entonces existen todas estas formas de cómo poder nosotros aprovechar este sector agropecuario. Encontramos la competitividad del sector depende de factores como la certeza jurídica y el desarrollo de infraestructura para el transporte y la comercialización. Muy bien, ¿qué quiere decir esto, verdad? Certeza jurídica de que todo pues tiene que estar basado en algún reglamento, las condiciones con las que se trabaja deben de tener pues una seguridad. Podríamos hablar en estas, todas las leyes que amparan, o mejor dicho, los artículos que menciona el Código de Trabajo, ¿verdad? La seguridad de los empleados, cosa que en el área rural o en el campo no se dan todas esas normas, ¿verdad? Pero algunos patrones pues ya aplican según la ley del Código de Trabajo, ¿no?
Y la otra es el desarrollo de la infraestructura. ¿A qué nos referimos con infraestructura? En esto estamos hablando carreteras, el acceso que ellos pueden tener al transporte para poder comercializar el producto. Entonces, también este es otro factor importante en este sector, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve tener bastante producción y no existen caminos, no hay transporte para poder trasegar el producto? Como se hacían en la antigüedad, ¿verdad? Antes ellos en la espalda sacaban los quintales de maíz, frijol, de café, para sacarlos a un área donde pues podía pasar el ferrocarril o algún transporte, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante con las industrias de la industria, perdón, la revolución industrial, donde ya se ven todos estos pasos, ¿verdad? Pero sí es importante tener esa infraestructura donde ellos puedan tener acceso a la comercialización de sus productos. Solo voy a tomar captura porque tengo que pasar un informe de los temas que vamos viendo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el sector industrial hacia grandes rasgos. Dice que es un motor clave de la economía, enfocado a la producción de alimentos, bebidas, azúcares, textiles y manufacturas diversas como papel, productos químicos y muebles. A pesar de los retos a pesar de los retos de infraestructura y aranceles, el sector de manufactura ha mostrado crecimiento y busca consolidarse como líder regional a través de la innovación y la inversión, generando empleo y promoviendo el desarrollo del país. Muy bien, entonces en este sector veíamos, ¿verdad?, que habla sobre la transformación de productos. O sea, la industria siempre lo vamos a entender con el concepto de transformación, modificación o alguna alteración que tenga una materia para poder transformarla en otra, ¿verdad? Y aquí menciona productos alimenticios, como les mencionaba, podría ser el tomate, el pepino, las frutas, que de ellos pues se transforman en lo que son las pastas o las jaleas, ¿verdad? Algunas bebidas que ya se extraen de los jugos de las frutas, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo la producción en el área de alimentos se ve la industria. No sería también en las bebidas, ¿verdad? En la preparación de todas las bebidas como la cerveza, que lleva un montón de elementos que estos pues extraen de la naturaleza para poder ser transformadas en una bebida. Los azúcares, pues ya los vimos, ¿verdad? Vienen de lo que es de la caña de azúcar, de ahí viene la transformación, donde ya hay una refinería y un montón de formas de azúcares que podemos encontrar. Los textiles, de igual manera, ¿verdad? Extraen de lo que es la naturaleza. Y encontramos ya lo que son las manufacturas, ¿verdad? La manufactura habíamos dicho de que era el proceso y la transformación, donde dice manu es elaborado a mano y factura porque ya va a tener un valor agregado. Entonces a eso se refiere con manufactura, ¿verdad? Donde nosotros vamos a transformar un producto y como lo veíamos en la segunda presentación, que esta pues lleva un valor agregado, ¿verdad? Donde ya nosotros vamos a venir y cobrar la mano de obra y todo aquello que se necesite para poder producir. Menciona también aquí, ¿verdad?, de que habla sobre los aranceles, todo se tiene que pagar, en este caso la manufactura, ¿verdad? Habla de la infraestructura también, de que necesita de las carreteras, de una fábrica, de una industria para poderlo transformar y a la vez esta paga sus aranceles como el pago de IVA, dependiendo el régimen o la actividad económica que esta empresa esté, debe de cumplir con esas normas. El sector manufactura dice que ha mostrado crecimiento y eso pues lo hemos visto nosotros en nuestro país. Día a día vemos más fábricas, más industrias, ¿verdad? Debido a de que la producción, pues gracias a Dios, ha aumentado y entre ella pues la mano de obra que mencionábamos en el sector anterior, ¿verdad? Entonces esto ya se consolida como uno de los líderes a través de la innovación, ¿verdad? Toda industria debe de innovar día a día, no solo mantener el mismo producto, sino que ponerle transformación o hacerle una nueva presentación, una nueva modificación, ¿verdad? Como podría poner, por ejemplo, antes las pastas solo era del mismo diseño y solo, en cambio ahora ya ven
encontramos pastas de colores que ya dicen que son de zanahoria, las anaranjadas, las rojitas que ya son de tomate o de chile pimiento, las verdes que ya vienen de vegetales, ¿verdad? De todo lo que es verde. Entonces ya vemos nosotros nuestro plato, si se utilizan esos fideos, ya se ven así como coloridos, ¿verdad? Entonces, esa es la innovación. Y aparte la inversión que esto genera en una industria, que ellos deben de ir ahí sí que a la vanguardia con la tecnología, ¿verdad? Entonces ellos tienen que tener una inversión para poder ir mejorando lo que es la maquinaria para la transformación de los nuevos productos y entre ellos, como mencionábamos, la generación de empleo, ¿verdad? La oportunidad que se le da a las personas de poder trabajar. Puede ser en este caso, si es ya un sector industrial, que ellos compren la plantación de una vez directa desde el propietario, o puede ser de que la misma empresa tenga sus propios terrenos y contraten personal para la producción, ¿verdad? Para la siembra de todo lo que se va a necesitar en lo que va a ser la transformación de ese producto que ellos necesitan, ¿verdad? Y promoviendo el desarrollo del país. Esto creo que es una parte importante también, ¿verdad? Porque generan desarrollo en nuestro país y sobre todo un aporte a la economía y como veíamos, estos sectores pues aportan también a lo que es el Producto Interno Bruto. Muy bien, y vamos a encontrar el siguiente sector que habla sobre los servicios, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, el comercio y los servicios. Entonces, aquí en este sector nosotros vamos a ver, dice que es el más importante de su economía, representando el 64% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué razón? Porque aparte es de que nosotros lo produzcamos y aparte es de que ya se venda, ¿verdad? Entonces, así es como se ve el porcentaje de la participación que se da en el Producto Interno Bruto. Y pues a través de la Cámara de Comercio es donde se logra ver la distribución y el porcentaje que genera. Muy bien, también dice que está compuesto por el comercio, que aporta el 18.2% y las actividades inmobiliarias, que son el 9.4%, la información y las comunicaciones, el 4.9%, y los servicios financieros y de seguros, que muestran el 4.1%, ¿verdad? Entonces, estos componentes claves incluyen en la educación, la salud, el transporte y el turismo, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá cómo este sector aporta en el Producto Interno Bruto. Y como les mencionaba, el sector del comercio es el lugar donde nosotros vamos a necesitar vender nuestro producto. Hemos hablado en la unidad anterior, hablábamos, ¿verdad?, del comercio, de cómo se introduce a lo que es los mercados internacionales, la producción, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros vamos a necesitar en este sector, producción. Si no hay producción, no va a haber mercado, ¿verdad? Y los servicios, aquí menciona el turismo, que es otra fuente de ingresos, ¿verdad? Que está aportando mucho en Guatemala lo que es el turismo. Y en el turismo, pues vamos a encontrar la venta de todas las artesanías que pueden haber en el país y en el lugar que visiten los turistas. También encontramos acá lo que es el transporte. El transporte también entra como parte del servicio, no el transporte en sí para trasegar producto. Ese sí no entra acá, pues porque ese ya tiene un costo incluido en el valor agregado del producto que se está elaborando, sino que a esto se refiere en el transporte urbano, como los taxis, mototaxis, que son las nuevas tendencias ahorita, pero normalmente el transporte que podríamos decir aviones, barcos, los buses, ¿verdad? Que el tren, que esos eran los transportes que prestan este servicio y a la vez pues también generan un ingreso. La salud, pues aquí podemos ver, ¿verdad? El comercio de la salud, no precisamente los hospitales o los lugares nacionales, sino que también entran como servicio los hospitales, más los privados, ¿verdad? Que estos pues sí cobran por la atención, a diferencia de los públicos que también presentan el mismo servicio, aunque ahí la atención es gratuita, ¿verdad? Entonces, también incluye la educación de la misma manera, ¿verdad? Los colegios privados que ellos
pues también, aunque estén exentos de impuestos, pues también son parte del servicio que se presta en este sector. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la estructura agraria. Y nos dice que la estructura agraria es el entendimiento del concepto es importante para el estudio de la realidad nacional. Tenemos que entender qué es estructura agraria, ¿verdad? ¿A qué se refiere la estructura agraria? Y aquí vamos a hablar directamente de lo que es la tierra. A partir del mismo se inicia el análisis de las causas principales de los problemas de desarrollo que enfrenta el país. Muy bien, y como sabemos, la tierra pues siempre ha sido un problema de conflicto en nuestro país. Dice distinguir entre lo agrícola y lo agrario. Muy bien, entonces vamos a entender acá como estructura agraria directamente la tierra y toda la problemática que se da en ella. Muy bien. Entonces entendemos lo agrícola. Dice que se habla de todo lo relacionado con la agricultura. Cualquier actividad productiva que utiliza la tierra como medio para el cultivo de organismos vivos, animales o vegetales para satisfacer necesidades de la población. Muy bien, entonces nos está diciendo lo agrícola se refiere a todas esas actividades agrícolas que se realizan en la tierra directamente, ¿verdad? Ya sea esta para producción de alimentos consumibles y no consumibles, como también para pasto de animales, ¿verdad? Entonces, o incluso hasta una producción exclusiva que sea directamente para una manufactura. Entonces, aquí nos está refiriendo, ¿verdad? Todas esas actividades que se relacionan con la agricultura. Muy bien, entonces vamos a ver lo agrícola y esto se refiere a la agricultura y también a lo pecuario. A la agricultura dice que es el cultivo de organismos vegetales. Acá les puse una imagen con una distribución de vegetales a lo que se refiere a la agricultura, ¿verdad? Toda aquella producción de organismos vegetales, sean hierbas, sean árboles frutales, dependiendo la actividad que quiera tener el propietario, a eso se va a referir lo que es lo agrícola. Y lo pecuario, que es otro uso que se le da a la tierra, ¿verdad? Hablamos que lo agrícola es toda aquella actividad agrícola que se va a utilizar, que va a utilizar la tierra, y por ende también lo pecuario. Entonces, en lo pecuario dice que vamos a ver el uso de la tierra para la crianza de animales. Muy bien, entonces también en esta disciplina también se refiere al uso de la tierra. Y entre ellos encontramos lo que es la ganadería, que es la crianza de especies mayores, el pastoreo o crianza de especies menores, tenemos la avicultura, la crianza de aves, y la apicultura, la crianza de abejas. Muy bien, entonces vemos acá el uso de la tierra, independientemente de la actividad que se quiera realizar o lo que queramos hacer, nosotros vamos a ver lo que es la producción en sí, ¿verdad? Lo que es el uso. Entonces vamos a entender que lo agrario va a ser el uso que se le quiere dar a la tierra en agricultura como también en lo pecuario. Acá tenemos tres interrogantes que dice tiene que ver con un tipo de proceso productivo. Muy bien, entonces lo agrícola lo vimos en el sector primario, ¿verdad? Que es un proceso de producción. Entonces, por eso menciona acá que dice que tiene que ver con un tipo de proceso productivo. ¿Por qué? Porque vamos a sembrar nosotros cualquier hortaliza, cualquier planta que nos va a servir para un proceso productivo después. O sea, que vamos a producir tomate, vamos a producir aves de corral, vamos a producir ganado de engorde. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? El uso de la tierra para la producción de un producto. Después dice que es una clase concreta de trabajo. ¿Por qué razón? Porque ya lo vimos anteriormente en los sectores, que los tres sectores generan mano de obra, generan trabajo, generan empleo, ¿verdad? Entonces, es una actividad concreta de trabajo, de que vamos a necesitar gente para trabajarla, se puede hacer. Si es una actividad familiar, pues la familia es la que se dedica
a la producción, ¿verdad? Y pero si ya es una extensión bastante grande o ya son hacendados, ellos van a necesitar siempre de la mano de obra de las personas, por lo tanto, es una actividad concreta. Vamos a ver quién quiere ingresar. Muy bien, no tenemos a nadie. Muy bien, entonces la tercera dice que es un término en connotación tecnológica. Esto lo veníamos viendo y lo vemos bastante en lo que era el sector industrial. ¿Por qué razón? Porque vamos a necesitar de tecnología, se va a necesitar de maquinaria para la transformación de esos productos. Si sea una pasta de tomate, va a llevar una maquinaria totalmente diferente, ¿verdad? Porque el tomate pues es de una textura sensible, entonces la maquinaria debe ser un poquito más liviana para la transformación, ¿verdad? Para triturar el tomate y luego convertirlo en las presentaciones que se quiera tener, como por ejemplo una salsa de tomate, una pasta de tomate, los famosos sofritos que saca Salsa Naturas o que le echan algún componente como jalapeño, queso, carne, ¿verdad? Todas las presentaciones que se quiera sacar, esto debe tener una tecnología, debe tener un proceso diferente, porque me imagino que no es lo mismo venir y sacar un sofrito, una salsa de sofrito que le llaman, que ya le echan cebolla, le echan chile pimiento, alguna otra verdura que vaya preparada en esa salsa, a diferencia de cuando ya dicen que es con carne, ¿verdad? Entonces, el proceso de la carne, me imagino que tiene que pasar por ciertos tamices, entre comillas, son coladores, ¿verdad? O los cernidores, tiene que llevar algún tamaño específico lo que le van a echar a esa salsa natural, ¿verdad? Pero por eso menciona acá que su connotación va a ser la tecnología, que debe estar explícita para la actividad económica que se va a realizar. No porque tenemos aquí, bueno, esta maquinaria corta carne, bueno, va a cortar todo tipo de carne, pero va a tener una forma diferente. ¿Por qué? Porque no todas las carnes tienen la misma textura, ¿verdad? Entonces siempre tiene que estar la tecnología ideal para esa producción. Muy bien. Entonces ahora vamos, seguimos con lo que es lo agrícola y dice que referencia a los aspectos técnicos de un tipo de trabajo productivo. Muy bien, referencia de aspectos técnicos, de cómo se va a producir, qué tipo de plantación es la que vamos a hacer. Si en este caso vemos la imagen de que están sembrando milpa, ahí están en el proceso del calzado de la milpa. Para los que vienen de algún municipio y han tenido estas actividades, me comprenderán, ¿verdad? Que es el calzado, no es solo el de venir y sembrar el maíz, sino que a un cierto tamaño se calza. ¿Por qué razón? Porque si ustedes han visto las milpas, sacan sus raíces de los coditos de donde va creciendo la milpa, tiran sus raíces hacia el suelo, entonces eso hace de que la mata pues se mantenga segura contra el viento, ¿verdad? Entonces se necesita hacer ese calzado. Entonces a eso se refiere con esos procesos técnicos, ¿verdad? Que se deben de trabajar, aunque no sea tecnología, pero es un proceso que se tiene que elaborar para que el viento pues no bote la milpa cuando ésta ya esté produciendo. Abstracción de cualquier implicación social de medios en donde se desarrolla. También, ¿verdad? Como les mencionaba, si vamos a sembrar el maíz, por lo general es una planta que necesita riego, entonces debe de estar como que en un lugar o sembrarse en un lugar donde la tierra pues tenga por lo menos un 40-60% de humedad, ¿verdad? Porque la planta eso necesita para su crecimiento y obtener algunos nutrientes. Pero si de repente no es el lugar apto para sembrarlo, como mencionaba, ¿verdad? Se tiene que colocar una tecnología, un riego ya sincronizado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la plantación pues se mantenga con la humedad que necesita. Dice, no se puede separar lo social de lo tecnológico. Muy bien, entonces acá, como mencionábamos en aspectos anteriores, ¿verdad? Lo que es lo social es un grupo de personas que se dedican a esta actividad y también pues tienen que tener algún proceso de tecnología. Aquí podemos hablar de que tal vez la tecnología que utilizan estas personas son los azadones, son sus palas como herramientas, ¿verdad? Y tal vez ya así como que un control de cuánto tiempo
tiempo va a estar la producción. O también controlar el tiempo, ¿verdad? Si va a llover, también a veces en mucha lluvia arrastra con toda la producción, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos se tienen que tomar en cuenta en lo que es lo agrícola. Muy bien, ahora vamos a ver la agricultura. Dice que es un producto de la cultura. Es un cuerpo de conocimiento proveniente de la tradición o de los descubrimientos científicos. Disciplina que se divide en distintas especialidades como la horticultura, la ganadería, la agronomía, etcétera. Solo se enfoca en lo técnico. Perdón, solo enfoca lo técnico, no es necesario hacer alusión a los aspectos sociales. Muy bien, entonces nos está diciendo que aquí en la agricultura vamos a ver productos propiamente de cultura. Eso también es otro proceso, ¿verdad? ¿Qué tradiciones se traen a través de la cultura? ¿Qué pueblos son los que se dedican, según la cultura, a su producción, ¿verdad? Que se dedican exclusivamente a eso porque eso es lo que venían haciendo sus ancestros, ¿verdad? Menciona acá que es un cuerpo de conocimientos provenientes de tradiciones o descubrimientos científicos. También podemos ver acá, ¿verdad? A través de algún procedimiento científico, alguna investigación que se hizo, algún proceso de una nueva semilla donde se puede transformar algún otro producto en otro, ¿verdad? Para poder obtener más producción. Y menciona qué disciplinas son las que se apropian de esto, ¿verdad? Y vemos aquí la horticultura que se va a dedicar pues a todo lo que son las hortalizas, todo lo que son los vegetales, ¿verdad? Que nosotros vamos a consumir. Entre ellos también encontramos la ganadería, lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Todo el sector pecuario, que este es el que tiene que ver con todo tipo de ganado en la alimentación, ¿verdad? Todo lo que se va a extraer de la agricultura. Normalmente en los pueblos, cuando ya es la tapizca, venden todo lo que son las matas de milpa ya secas, que estas las utilizan como pasto para los animales, principalmente para los caballos y el ganado, ¿verdad? Entonces a ellos la gente compra esa basura que para otra persona es en ese concepto, ¿verdad? Pero para otros es alimentación. La agronomía pues genera bastante proceso, ¿verdad? Bastante trabajo, el estudio de la tierra, el poder ver qué se puede sembrar, y entre estas encontramos lo que es la escuela de Bárcenas, ¿verdad? La escuela de agronomía, ahí le dan capacitación a todas las personas cuando quieren sembrar algún tipo de producto, donde les explican todo el procedimiento, ¿no? Y etcétera, dice, ¿verdad? Todo un montón de disciplinas que se apropian de lo que es la agricultura y el uso de la tierra. Y pues enfocándose, ¿verdad? Todos los aspectos técnicos, ¿verdad? Y cómo se deben de hacer. No solo porque vamos a venir y vamos a sembrar tomate y solo es con regarlo, no, tiene que tener una cierta distancia la plantita, tiene que tener un enramado para poder ir enrollando la mata, porque si se deja tirada sobre el suelo, se pudre el producto. Entonces debe de tener un proceso técnico, ¿verdad? De poderlo hacer. Y acá pues les pongo yo un pequeño ejemplo de una ocasión que yo quería sembrar pepino en mi casa y vine yo, compré en Dollar City la bolsita y vine y arreglé una de mis macetas y sembré la matita y ahí decía que en menos de 10 días ya tenía que haber germinado, ¿verdad? Pero solo vi cuánto tiempo iba a nacer y que si pasaron los 10 días y no nacía y no nacía. Entonces ya vine yo y busqué todo el aspecto técnico que mencionaba en la bolsita y decía que la mata tenía que enterrarse a 10 centímetros de profundidad y que la tierra debía de tener por lo menos el 95% de humedad. Quiere decir que casi lodo si lo vemos así, ¿verdad? Entonces vine, hice todo ese procedimiento y cierto, ya a los 10 días ya empecé a ver que ya empezaba a brotar. Entonces a eso se refiere con esto, ¿verdad? Saber todas las técnicas de la producción. No es solo por venir y sembrarlo como lo sería con el maíz y el frijol, que solo de abrir el agujerito se echan 5 maicitos y ahí sí que ellos salen solo con el riego y ahí no dice a qué profundidad tiene que
que ser, ¿verdad? Entonces, todo producto tiene su proceso técnico, ¿verdad? Entonces, debemos de conocer, o mejor dicho, todos los agricultores conocen todos esos procedimientos para tener una buena producción. Lo agrario, dice. Lo agrario se refiere al enfoque. Se refiere al enfoque con que se tratan los problemas que surgen de las relaciones sociales de producción en el área rural. Muy bien, entonces vamos a ver ahora ya lo que es el aspecto de lo agrario. Vimos lo que era este el sector agrícola que va a utilizar toda aquella plantación y que necesita de la tierra. Entonces ahora nosotros vamos a entender lo agrario como la realización de todas aquellas actividades directamente en el área rural y que se refieren a la tierra. Entonces dice lo agrario incluye lo agrícola, abarca aspectos tecnológicos. Entonces lo agrario es toda aquella actividad directamente de la tierra que va a utilizar la tierra, ¿verdad? Entonces mencionamos acá que también abarca aspectos tecnológicos y era lo que veníamos viendo sobre qué es lo que se utiliza de la tierra, qué es lo que nosotros vamos a necesitar, principalmente, ¿verdad?, de sus nutrientes. Y a veces pues también afecta en lo que son las plantaciones cuando las personas vienen y cortan el producto o ya extraen el producto terminado, ya no le dan el tratamiento a las tierras, ya no se viene y se deja, por ejemplo, dejar podrir los restos de las plantaciones, como por ejemplo la milpa, el frijol, que únicamente se tiene que cortar la mazorca en el caso del maíz, las bellotas del frijol, ¿verdad? Entonces, y se queda la mata ahí. Entonces, muchos lo que hacen es venir y quemar los residuos. ¿Y qué sucede ahí? Dañando, ¿verdad? Todo lo que es la flora o la brosa que le llaman a las personas, se daña esa parte superficial de la tierra y esto ya es una mejor producción, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros acá este aspecto muy importante cuando habla de la tecnología. ¿Qué proceso nosotros debemos de utilizar para el manejo de la tierra? ¿Verdad? Entonces, y en estos aspectos tecnológicos, pues puede venir lo que es la utilización de panteones, donde la gente puede poner a podrir toda esa basura. Hay indicaciones, ¿verdad?, de cómo se puede hacer. E incluso hay personas que utilizan una tercera parte de su terreno para producir. Cuando ésta ya sacó la producción, pasan a la otra segunda parte, ¿verdad? Y dejando que la tierra que ya utilizaron descanse y que ésta pues pueda volver otra vez a recuperar todos sus nutrientes, ¿verdad? Entonces, son todos estos aspectos tecnológicos y como les mencionaba, la escuela de Bárcenas, ¿verdad?, la escuela de agronomía, ahí pues les dan instrucciones a ellos de cómo hacer todo el proceso de producción sin tener que venir y dañar la tierra. El otro mencionamos acá que dice que son los problemas del campo en relación con el desarrollo alcanzado en las fuerzas productivas del trabajo agrícola. Muy bien, entonces también vamos a encontrar, aparte de problemas en el campo, ¿verdad?, de todas esas relaciones de producción. ¿Y cómo se dan estos problemas? Los venimos viendo desde la antigüedad y genera pues de que la tierra es una fuente de conflicto en nuestro país, que puede hacer que por la apropiación de los terrenos antes engañaban mucho a las personas debido a que como no tenían estudio, no sabían leer ni escribir, entonces con cualquier documento pues les robaban sus tierras, les quitaban el derecho de esa propiedad. Cuando de repente ellos venían a sentir, ya era otra persona la dueña, pero como ellos pues por ser analfabetas no sabían lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces esto genera un conflicto en lo que es el uso de la tierra y también, ¿verdad?, de cómo va a ser ese desarrollo de las fuerzas productivas, qué es lo que se va a utilizar, qué es lo que nosotros necesitamos. Hablábamos en el tema anterior de lo que era el capitalismo, ¿verdad? Cómo surge, y pues surge cuando se empieza a introducir maquinaria. Póngale, por ejemplo, cómo lo hacían antes. Venían para arar la tierra, la gente pues se ponía el trapiche o un palo con dos picos para poder ir rompiendo la tierra para que estuviera suave al momento de la plantación, ¿verdad?
cuando ya se empezó a utilizar el ganado o los caballos como fuerza de trabajo también, ¿verdad? Entonces, ellos ya con un animal arriándolo, ellos vienen y rompían ya la tierra. Y luego de eso, pues ya va surgiendo lo que ya son los tractores, esas máquinas que ya utilizan para romper las grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Para que la siembra ya sea un poquito más fácil. Y si antes, pues para poder hacer ese trabajo se contrataba 10, 15 personas para el terreno porque se hacía manual, ahora ya una maquinaria pues reduce el trabajo de las personas, ¿verdad? Debido a de que con 2, 3 vueltas que dé la maquinaria se termina de romper la tierra. Ya después la máquina, pues esta se guarda o si solo se alquilaba, solo para ese proceso y luego se vuelve a introducir la mano de obra para la siembra de todo el producto. Entonces aquí menciona, ¿verdad? Todas esas fuerzas productivas, perdón, del trabajo agrícola, donde se puede utilizar herramientas rudimentarias como lo vimos al principio, o estas pues ya se pueden utilizar ya con una maquinaria o una tecnología totalmente diferente, e incluyendo pues todos los medios de producción como también la fuerza de trabajo. Muy bien, dice, lo más importante y fundamental del concepto del problema agrario es eminentemente social. Muy bien. ¿Por qué social? Porque aquí toda la gente quiere tener tierra. Todos quieren apropiarse de algo. A ver, a veces pasa que, como decía el programa de Carmen Salinas, hasta en las mejores familias, ¿verdad? Hay familiares que se matan hasta por una herencia. Incluso ya se está muriendo el papá o el abuelito, ya están buscando un abogado para que él venga y les firme rápido ahí un papel, ¿verdad? Donde está cediendo los derechos de la tierra a sus familiares. Porque si en caso este no se da, pues la persona muere intestada y ya es todo un proceso legal el que se hace para la adquisición de la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso menciona acá que es eminentemente social. Y como les mencionaba, ¿verdad? Mucha gente que fue expropiada de sus tierras por tener ese derecho. Cuando ya los capitalistas pues empiezan a ver cómo querer controlar la producción, se ve mucho este aspecto. Hablar de monocultivo de agricultura de ladera se refiere a problemas agrícolas. Muy bien, monocultivo, pues entendíamos y vemos acá como las primeras producciones que se dieron en la historia, como el café, ¿verdad? Que fue uno de los primeros cultivos que se tuvieron, luego ya ingresó la grana, ingresó el banano, ingresó el azúcar, pero principalmente uno de los primeros productos fue el café, entonces generándose como un monocultivo, ¿verdad? Entonces, acá cuando menciona de agricultura de ladera se refiere a problemas agrícolas. Muy bien, laderas podemos entender que son las orillas de los terrenos. Entonces, como esta parte, y lo menciona ladera, es como una colina, como una bajada, entonces son partes que la gente no utiliza para poder sembrar o porque creen que ahí no se puede sembrar. Pero si nosotros hemos viajado al interior del país, vemos las plantaciones en las montañas y esas son laderas, están declinadas. La producción es un poco difícil debido a que el riego, pues, no se estanca el agua en como un terreno plano, de que si nosotros regamos un poco de agua en un área plana, cuesta que se filtre el agua porque no tiene hacia dónde correr. Pero si nosotros echamos agua en una parte un poco inclinada, ¿qué va a suceder? En el momento que empieza a caer el agua ya empieza a buscar su salida y corre hacia abajo, ¿verdad? Entonces, estas laderas son un problema en lo que es lo agrícola, porque la gente quiere aprovecharse y son partes como que no entraran en la propiedad, ¿verdad? Pero sí genera un gran conflicto. Hablar de parcería, latifundio o tenencia de tierra se refiere a problemas agrarios. Muy bien, a parcería, ¿verdad? Nos está diciendo que es una persona, que es un territorio, ¿verdad? Latifundio, pues vamos a entender como un pedazo de tierra o una propiedad, y la tenencia de tierra se refiere pues a la apropiación de las tierras, en la forma de cómo nosotros nos vamos a agenciar de ese terreno, cómo nosotros vamos a poder venir y decir que tenemos el control de esas tierras.
y una de las formas de cómo puede garantizarse uno en la tenencia de la tierra es a través de las escrituras, ¿verdad? Es a través de un poder también que alguien que no se encuentra en el país le cede a uno un poder para el uso de la tierra, ¿verdad? Pero normalmente esto nos dice que siempre va a tener problemas agrarios. Entonces, los problemas agrícolas los vamos a ver referidos a esas laderas, a esas porciones de tierra que se cree que no se pueden utilizar, pero sí generan problemas agrícolas al momento de la siembra. Acuérdense, agrícola es a todo lo que tiene que ver con agricultura, entonces a eso se refiere, ¿verdad? Con ese problema de que la producción no va a ser la que se espera debido a la inclinación de la tierra. Y cuando hablábamos de los problemas agrarios, lo vamos a entender como a parcería, las porciones de tierra o fincas, los latifundios, los terrenos y la apropiación de las tierras. Entonces, para que vean la diferencia que existe, una es por propiedades y la otra es por el uso de la tierra. Muy bien, entonces vamos a encontrar algunas determinantes del desarrollo de Guatemala. El principal problema económico y social del país es el conjunto de retos que supone la tenencia de la tierra, la orientación de la producción y la acumulación en el agro. Muy bien, entonces encontramos como principal problema, ¿verdad? Económico y social va a ser la tenencia de la tierra. ¿Por qué razón? Porque si nosotros somos dueños de la vivienda, puede hacer que esta únicamente sea para vivienda. ¿Por qué? Porque no tenemos un espacio donde sembrar, pero ni siquiera donde poder hacer un jardincito, ¿verdad? Entonces, pero igual nosotros somos propietarios. Pero también existe la tenencia de la tierra de las grandes extensiones para producción. ¿Cuántos no hemos visto terrenos donde dice propiedad privada y los terrenos abandonados, verdad? Entonces, que si se pudieran venir y utilizar estas tierras para la producción, aparte de que le estarían dando una renta al propietario, ¿verdad? Por el alquiler de esa propiedad, recibe él un ingreso y también da oportunidad de ingresos económicos a otras personas por el uso de esa tierra, ¿verdad? De poder sembrarla, vender el producto y obtener un ingreso. Entonces, siempre vamos a ver como problema económico, ¿verdad? La tenencia de la tierra, esa apropiación, el uso que se esté dando y el ingreso que nos dé a nosotros como familia, como también al propio país. Menciona acá la orientación de la producción, también el tipo de suelo, qué actividad es la que se puede hacer, qué tipo de producto vamos a poder sembrar ahí. Cuando ustedes vieron el curso de recursos, recursos económicos de Guatemala, ustedes se pudieron dar cuenta que casi la tierra o la extensión territorial del país es exclusivamente para bosques, para árboles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tipo de tierra que existe, pero lamentablemente no se puede producir solo árboles, porque imagínense en lo que esperamos que el árbol crezca para después cortarlo y obtener su madera. Ay Dios, primero se mueren los propietarios, ¿verdad? Entonces, se utiliza la tierra para otro tipo de producto. Y el ejemplo que les ponía del EPS, ¿verdad? De que la gente pues tiene un pedazo de extensión de terreno, pues ve que puede sembrar, ve que se puede dar, qué productos, porque si es en el desierto, pues prácticamente, o si hablamos de la costa, por el tipo de árboles tendrían que ser las almendras, las palmas, o sea, los cocos. Es un producto que no necesita de agua para poder producirse, ¿verdad? Pero ¿qué hace la gente? No va a estar sembrando cocos y en lo que crece la mata para que dé la primer producción. Entonces ellos vienen a través de un riego ya un poco con tecnología, pues ellos vienen y ya siembran otro producto, ¿verdad? Entonces, de igual manera, la caña es un producto, si hablamos de la costa, es un producto que sí necesita calor, pero también necesita humedad, porque él tiene que extraer la humedad de la tierra para el líquido que produce, ¿verdad? Entonces, vemos qué orientación de producción es la que se va a utilizar para esa tierra. O sea, tiene que haber un estudio real si lo hacemos con tecnología, ¿verdad? Si yo vengo, bueno, voy a hacer un estudio de la tierra para poder venir y saber qué voy a sembrar, para qué está apto mi terreno, ¿verdad? Pero si no tenemos dinero para saber de qué producción podemos sacar, lo primero que siembra la gente es maíz.
Eso es lo primero que la gente siembra, el maíz, en otros casos, el frijol, que ya sabemos, ¿verdad? Que el frijol, calculan ellos el tiempo para la siembra del frijol, para que cuando se esté tapiscando o sea el corte ya del maíz, el frijol también ya esté en su punto para cortarlo. Entonces, la técnica, ¿verdad? Que ellos utilizan o a través del conocimiento, ¿verdad? De ese tipo de trabajo, ellos ya vienen y yo creo que a los 3 meses de que ya la milpita ya tiene sin mucho como o tal vez 50 centímetros de alto, ya ellos empiezan a sembrar el frijol. ¿Para qué? Para que el frijol pues se vaya enredando ya en la mata y su tiempo de corte sea el mismo. Hay otras áreas también que aprovechan lo que es la plantación de la milpa para sembrar lo que es la rosa de Jamaica. Es otro producto que también surge de esta producción, que dice que también se siembra 2, 3 meses después de la producción para que cuando ya sea el corte del maíz, también ya está la producción de la rosa de Jamaica, ¿verdad? Entonces, esas son todas las tecnologías y como les menciono, ¿verdad? La orientación que debe de haber de la producción que se quiere hacer. E incluso si es una producción de ganado, también tiene que haber un riego, tiene que haber un tipo de control para la maleza, para que el animal pues pueda comer, porque recuérdense de que ellos pues se pasan comiendo todo el tiempo y entonces tiene que haber un cuidado también de la tierra. Como les menciono, ¿verdad? ¿A qué vamos a orientar esa producción? Si va a ser directamente para lo que son todo lo que son hortalizas o si va a ser para la crianza de ganado, cualquier tipo ¿verdad? Que sea, tiene que estar orientada a la producción para estas actividades. Cuando habla de la acumulación en el agro, dice también, ¿verdad? La ganancia, porque tiene que haber una acumulación en ganancia sea esta por la renta o por la acumulación de propiedades. De venir y adquirir, si yo quiero invertir en terrenos, pues yo tengo que venir y si en este caso hipotecar tal vez el que tengo yo porque el de la par está vendiendo su terreno, entonces yo ahí estoy acumulando más propiedad para poder producir, ¿verdad? Entonces, buscar también esa opción de poder ir acumulando propiedades, no con hurto ni con engaños, ¿verdad? Sino que simplemente venir y adquirirla de la forma legal para que nuestra producción. Y como decía ayer un amigo, que una vez es por robarse uno una cosa, pierde uno más, ¿verdad? Entonces, eso también genera conflicto al final, que tarde o temprano, pues se descubre y ahí sí, como siempre digo yo, que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, ¿verdad? Entonces, en algún momento todo eso surge. Y ustedes lo van a ver bueno, no sé si ya están viendo los videos que les compartí el día sábado, ahí ustedes pueden ver en lo que es la tenencia de la tierra, las formas de la apropiación de las propiedades, ¿verdad? Entonces, así es como también se acumula lo que es en el agro la propiedad de la tierra. Variables que afectan, dice, la estructura misma de la economía nacional y que demandan profundas reformas. Muy bien, entonces, ¿qué surge, verdad? Hablamos de reforma y existe la reforma agraria. ¿Qué sucede en este proceso? De que a través de toda la expropiación de la tierra que se dio en el momento de la conquista, ¿verdad? Entonces existe esta reforma agraria donde ya se le da la oportunidad a los campesinos de que puedan ellos regresar a sus propiedades, para que ellos pudieran regresar a sus tierras y poderlas trabajar, que ese es uno de los conflictos, ¿verdad? En el área rural, la pérdida de sus propiedades, donde ellos, pues no, alguien alteró los títulos de propiedad, lo vamos a ver más adelante, que son algunos conflictos que se dan, ¿verdad? Entonces, vemos que también esta propiedad o esta tenencia de la tierra tiene que también tener sus reformas, tener sus propias leyes, que tiene que ir una escritura, una escritura de propiedad, un testamento, lo que sea, tiene que ir firmado y avalado por un abogado, y que también este abogado pues tiene su código civil, ¿verdad? Que es donde se ve todos esos aspectos para una escritura. Y si es como mencionábamos, si alguien murió intestado, también para eso están los abogados, ellos generan
generan todo un proceso donde hacen saber de que fulano de tal murió intestado, sacan este anuncio en el diario oficial, donde todos aquellos hijos de esta persona o que tal vez no hayan sido hijos biológicos, pero él por deseo adoptó algún par de niños por ahí, entonces únicamente tengan su apellido y que en sus papeles aparezcan que son hijos del propietario, ¿verdad? Entonces ahí automáticamente todos pueden acercarse con el abogado para poder tener derecho a esa propiedad. Entonces, como menciona acá, ¿verdad? Variables que afectan la estructura misma de la economía nacional, demandando con sus propias reformas. Entonces, la reforma del sector agrario vino a esto, ¿verdad? A devolverle a las personas sus propiedades, a los campesinos para poderlas trabajar. Algunos, pues que tal vez de repente ya habían fallecido los dueños, se hace el reclamo a través de la familia, pero como mencionamos acá, tiene que tener sus propias reformas, tiene que tener sus propias leyes para poder venir y tener ese control de la propiedad. Vamos a hablar entonces lo que es el desarrollo capitalista en el agro. Y acá nos menciona que dice que los problemas en el agro nacional provienen de la falta de desarrollo de la producción mercantil capitalista. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? La falta de desarrollo de la producción mercantil capitalista. Que no hay inversión, ¿verdad? Que cuando hay algún problema, como les mencionaba, de las tierras estas que le ponen un rótulo de propiedad privada, ¿verdad? Entonces no hay inversión, no generan una parte mercantil que sería la parte del comercio, ¿verdad? De ese mercado que se necesita de extender la producción, ¿verdad? Entonces la falta de ellos pues también afecta un poco. La tenencia de tierras que únicamente las utilizan para el ocio, que no quieren que nadie las siembre, ¿verdad? Entonces esto también es un problema que se da en lo que es el agro. La segunda dice las relaciones de producción capitalistas, que estas menciona acá en la agricultura se desarrollan de forma desigual. Muy bien, otro problema, ¿verdad? Que se da en lo que es en sí ya la agricultura. Y lo que les mencionaba a usted hace unos momentos era el tipo de la tierra, el tipo de producción que nosotros vamos a tener. Esta es una forma, ¿verdad? De problema también en el agro. ¿Por qué razón? Porque si la tierra no es apta para ese producto que se quiere sembrar, corremos nosotros con el riesgo de que no salga la producción, que no se aplicaron las técnicas necesarias para dicha producción y ahí viene pues la pérdida. Y por eso menciona, ¿verdad? Que se desarrollan de forma desigual. ¿Por qué? Porque no todos los sectores o como podríamos mencionar, todo el territorio de Guatemala, no todo es el mismo, tiene sus partes bajas que le llaman las joyas, que es donde va a dar todos esos nutrientes de la tierra cuando llueve. ¿Y por qué razón? Porque como la tierra de Guatemala pues es mucha montaña, entonces al llover y si nosotros lamentablemente cortamos los árboles que estamos haciendo, quitando las cortinas de viento que pueden proteger la erosión del suelo, ¿verdad? Entonces al no haber algo que detenga el agua o el viento, pues se lleva todos los nutrientes hacia las partes de abajo, ¿verdad? Entonces generando problemática en lo que es la agricultura. También en todo lo que son las fuerzas productivas, ¿verdad? En Centroamérica, dice que estas dependen cómo se extienden las relaciones asalariadas de producción. Entonces, también vamos a encontrar otro problema en el agro que va a ser la mano de obra. Ese salario, ¿qué tanto se le puede pagar a la persona? ¿Cómo va a ser la contratación? Si va a ser por mes, si va a ser por semana o va a ser por producción. Que venga, que se contrate a la gente, si es la producción del maíz, pues bueno, voy a necesitar, si es una parcela o una hectárea de tierra, ¿cuánto personal voy a necesitar yo para el cuidado del maíz, para la siembra, el cuidado, el riego, el calzado?
cuando llega la tapizca. Y después de la tapizca, pues ya viene, algunos para los que no sepan que la tapizca es, pues le llaman cuando ya el velo del elote ya se está poniendo negro, entonces por de aquello que el sereno o la lluvia, lo que hacen es cortar la mata de milpa a la mitad para que la mazorca ya no esté como que viendo hacia el cielo, sino que viendo al suelo. ¿Por qué? Para que sea su proceso de que se empiece a secar el maíz y que el sereno o cualquier cuestión o alguna lluvia que pueda haber todavía no pudra el maíz, ¿verdad? Entonces, al estar ya la mazorca viendo hacia el suelo, el agua cae y directamente pues busca la caída, como les menciono, ¿verdad? Entonces, este proceso, ¿verdad? Que vamos a tener de tapizca, cuánta gente lo va a hacer y cuando también ya llega el corte del maíz, ¿verdad? De cortar las mazorcas, toda la gente que voy a necesitar yo para esa hectárea para el corte. Entonces aquí es donde también ingresa las relaciones asalariadas. ¿Qué tanto problema me puede generar? Si no encuentro gente, ¿qué va a pasar? El producto se empieza a podrir, ¿verdad? Aquí no es como los mexicanos que hablan del huitlacoche, que es el hongo que le sale al maíz. Aquí en Guatemala no lo comemos, entonces no dejamos que el maíz se pudra, ¿verdad? Sino que simplemente se toma un tiempo para el corte del maíz. Y aparte de eso, todo el proceso que viene después, ¿verdad? La limpia de la tierra, la desgranada del maíz, el secado del maíz, todo ese proceso que voy a llevar yo como hacendado en la producción del maíz, ¿verdad? Entonces también vamos a ver que la parte asalariada se vuelve parte de estos problemas en lo que es el agro. Encontramos también otro tipo de problemas y dice que son algunas características que vamos a ver que también forman parte de, ¿verdad? Entonces dice, según en su versión más desarrollada, la propiedad privada de la tierra y el pago de una renta capitalista por su uso. Entonces, si lo amarramos también como problema, mencionábamos las tierras que son privadas, esa propiedad privada que se dio en el momento de la conquista, cuando empieza a haber una producción del monocultivo del café, ¿verdad? Que también se empiezan a privatizar las tierras. Entonces, aparte de ser una característica del capitalismo en el agro, también es parte de un problema que se da. El pago de una renta capitalista por su uso. Es lo que les mencionaba, ¿verdad? Si yo tengo tierras, si no tengo el capital para producirlas, puedo ponerles un rótulo que diga que se renta. ¿Para qué? Para una actividad que quieran utilizarla y yo a la vez voy a tener un ingreso. Entonces es como una característica que vamos a encontrar también en el agro, ¿verdad? El ingreso de capital, una renta que me pueda dar. Hay un sinfín de rentas, ¿verdad? Que puede ser para crianza de animales, puede ser para la siembra de alimentos o incluso puede ser para crear una empresa, una industria o para vivienda. Entonces, no importa el uso para qué se esté utilizando la tierra en lo que entra en el concepto de renta, sino que lo único que para mí como propietario me va a servir el dinero que yo voy a recibir por el uso de esa tierra. La producción dice mercancías agrícolas con el fin de obtener ganancias que contenga valor de la renta y la ganancia promedio. Muy bien, aquí sería que esta parte del anterior, ¿verdad? Un problema que hablábamos anteriormente de qué tipo de producción se iba a dar e incluso de la ganancia que esta nos iba a generar, ¿verdad? Entonces, sí relaciono esta segunda característica con la primera a través de la renta, ¿verdad? ¿Qué valor voy a obtener? ¿Qué ganancia voy a necesitar? Si yo decido sembrar esa tierra para poder sacar una mercancía agrícola, yo debo de incluir todos los aspectos que vimos anteriormente, ¿verdad? El uso de la tierra, qué producto es el que voy a sembrar, qué garantías me da ese producto, la mano de obra que voy a necesitar y sobre todo la ganancia que yo voy a obtener al momento de tener ese producto, al momento de poder venir y llegar a hacer el corte, ¿verdad? Entonces, ¿qué ganancia de promedio me va a dar esa producción? Otra característica que vamos a encontrar es la contratación de la fuerza de trabajo asalariada en el campo. Lo vimos anteriormente como un problema, pero que también forma parte de una característica que vamos a ver en el capitalismo. Y como lo mencionábamos en una de las clases finales de la primera unidad, ¿verdad? El capitalismo surgía cuando existe el
trabajo y cuando este es remunerado a través de un salario, ¿verdad? Entonces, esta es una característica ya más directamente en el agro, en lo que es el uso de la tierra, cómo es de que se va a trabajar la tierra. Y les hacía la mención, cuánta gente voy a necesitar yo para esa producción, ¿verdad? Si voy a necesitar maquinaria, quién va a trabajar la maquinaria. Entonces, vemos como característica el trabajo asalariado. En la propiedad privada, la primera característica que encontrábamos, ¿verdad? Que dice la propiedad privada de la tierra y el pago de una renta capitalista por su uso. Aquí vamos a encontrar la característica que se cumple de manera parcial. ¿Por qué razón? Porque puede hacer que yo utilice la tierra para rentarla o puede hacer que yo obtenga algún otro ingreso en una producción directa. Políticas públicas, dice, de privatización de la tierra. Iniciaron en el siglo XIX en la expropiación del Estado de la Iglesia y tierras comunales de pueblos indígenas. Muy bien, todas esas políticas que surgieron en aquel entonces, ¿verdad? Donde también hasta la Iglesia se apropió de algunas tierras. Encontramos la siguiente, la propiedad territorial, dice, no se utiliza como factor de producción. ¿A qué se refiere propiedad territorial? Puede ser que sea mi casa, donde yo vivo. Ahí no la puedo utilizar yo como siembra, que voy a sembrar cualquier hortaliza. Quizás lo haga en una macetita, pero va a ser solo para consumo propio. Pero entonces se ve como en forma territorial que no se puede utilizar directamente para una producción. El factor dice de exclusión de los productos agrícolas de la producción. ¿Qué factores de exclusión vamos a utilizar en esos productos? ¿Qué tipo de producto habíamos hablado, verdad? Que se iba a sembrar. Si yo voy a sembrar un producto que no se da en esa área o en ese territorio, yo tengo que buscar un montón de factores que tienen que apoyarme en esa producción. ¿Qué tipo de riego tengo que darle? ¿Qué tipo de químicos tengo que echarle? Si algún fertilizante, un fungicida, un insecticida, todo lo que yo tengo que ver, ¿verdad? Todos esos factores que tengo yo que ver en lo que es la producción. La siguiente dice forzar a la venta de forzar la venta de la fuerza de trabajo en las condiciones desventajosas. Muy bien, entonces esto también genera un problema en lo que es esta característica, donde se forza a la gente para trabajar, donde se les exige más de lo que se les está pagando. Esto no lo vemos solamente en lo que es el área rural, específicamente en el agro, sino que también lo vivimos acá en la ciudad, ¿verdad? Esa explotación de trabajo que nos hacen nuestros jefes, ¿verdad? Exigiendo un tiempo más, ¿verdad? Entonces que se vuelven en condiciones desventajosas para la producción. Ahora vamos a ver las características de la propiedad privada de la tierra. Muy bien. Entonces dice condiciones de privilegio. ¿Por qué razón condición de privilegio es una característica de la propiedad privada? Debido a que las extensiones, en la forma de cómo se apropiaron de esos terrenos, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo las escrituras a mi nombre, eso es una condición de privilegio. Yo vengo y decido qué hago con esa propiedad, sea que la quiera trabajar o la quiera tener de ociosa, circulada con un rótulo prohibido el ingreso, hasta con alambres de electricidad. ¿Para qué? Para que nadie ingrese, pero es mi condición de privilegio. Yo como dueño decido qué hago con esa propiedad. Luego viene la utilización de este escaso recurso, ¿verdad? Productivo. ¿Cómo se va a utilizar? Si todo está privado, no se puede utilizar para una producción. Nadie puede venir e ingresar a cualquier propiedad y solo decir, bueno, esta propiedad no la están usando, la voy a sembrar. Y no es en el caso, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que viví un caso por acá en unos terrenos que están cerca de mi casa. Hay unos vecinos que se apropiaban de todos los terrenos de ahí. En un terreno tenían parqueados sus carros, otro terreno lo circularon ellos para la crianza de sus pollos y otro terreno que lo tenían para colgar ropa, para tener amontonada su leña y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando supimos ese caso, pues fuimos y lamentablemente sí, en los terrenos de nosotros, esta familia tenía sus pollos, ¿verdad? Entonces les preguntamos y la excusa fue que dijeron de que como los terrenos nadie llegaba a verlos y todo eso, ¿verdad?
Entonces, pero yo así que, como decía yo, independientemente que se usen o no se usen, uno debe respetar, porque desde que no es de uno, la propiedad es privada, ¿verdad? Entonces, ahí ya se llegó, que el señor ya vino y nos dijo, miren, si no lo van a utilizar, pues alquílenlo, réntenlo. Entonces, ya ahí ya se hizo una negociación diferente, ¿verdad? Pero es lo que les menciono, la utilización ineficiente de este escaso recurso en el productivo, ¿verdad? De que si no está para producirlo, pues automáticamente están las tierras ociosas. Menciona el otro que dice, no existe mercado de tierras para posibilitar la obtención del recurso. Nosotros nunca hemos oído de que hay una subasta de tierras, de que están vendiendo terrenos, es raro que se logre, ¿verdad? Y quienes sí lo logran hacer son las inmobiliarias, son los grandes capitalistas que ellos ven un mercado, pero en la venta de tierras, no está para venderlas, para sembrar, no están diciendo se venden terrenos para siembra, no, únicamente es una inmobiliaria que es para crear colonias, ¿verdad? Entonces, si poder que uno pueda tener acceso a de esa forma territorial, como lo vimos en la presentación anterior, donde únicamente va a servir la propiedad para vivienda. Uso más general, dice, el arrendamiento capitalista. Esto es lo que también es otra forma que se da, que algunos pues ya se han dado cuenta que rentar las tierras pues les genera un poquito más de ingreso, pero a veces se corre el riesgo en la renta o en el arrendamiento de estas tierras que no sabemos para qué lo van a utilizar. No se sabe para qué quieren esa tierra, si va a ser para una industria, si va a ser para la siembra de alguna hortaliza, o puede ser para la crianza de animales, ¿verdad? Entonces, ahí se corre el riesgo. Una vez uno firma el contrato de arrendamiento, uno corre el riesgo de qué actividad o para qué vayan a utilizar el terreno. Imagínense que sea para sembrar marihuana y después cuando cae la policía, lo primero que dice, mire, pero nosotros no somos los dueños aquí, el dueño del terreno, nosotros solo trabajamos la producción, ¿verdad? Nosotros nos pagan por producir. Ahí pues ya se va uno también involucrado, ¿verdad? Por no saber uno directamente para qué es el uso de ese arrendamiento. La otra que dice que no hay registro eficaz de propiedad territorial. Era lo que les mencionaba, ¿verdad? Lo que surgió en la reforma agraria, que se lo tuvieron que devolver las tierras a los campesinos. ¿Por qué razón? Porque cuando a través del registro de la propiedad o de catastro se dieron cuenta de que las propiedades no eran de las personas que las tenían. Entonces se vieron en la obligación de devolver las tierras a sus propietarios. Falta de certeza de la propiedad territorial dice que permite aprovechar el crédito bancario. Esta es otra forma, ¿verdad?, de cómo se puede aprovechar en la propiedad privada el crédito bancario. Muchas personas pues deciden invertir, hipotecan sus terrenos para poder producir, ¿verdad?, porque no cuentan con el dinero. Y entre ellos puedo mencionar lo que es el Ban Rural, ¿verdad?, que Ban Rural dice que es el amigo que te ayuda a crecer, ¿verdad? ¿Y en qué forma? De la forma de darles crédito para producción. E incluso hasta a veces ellos les dan el capital para que la persona produzca y al momento de que ya está la producción, mire, el mismo Ban Rural compra la producción. O sea, ya hay un compromiso de producción. Pero ¿qué sucede acá, verdad? De que únicamente a veces el problema se da con todos estos fenómenos naturales a través de un crédito. Porque si yo presto dinero para cierta producción y llueve demasiado y se inunda la producción y se pudre lo que yo estoy produciendo, lo primero que el banco me va a decir de que el préstamo pues lo tengo que pagar yo y que el seguro solo va a cubrir una parte, pero la parte, el resto de ese préstamo lo tiene que cubrir el propietario, ¿verdad? Entonces vemos problemas en sí, en cada característica que estamos viendo, pero también surge sus capacidades, ¿verdad? ¿Para qué va a servir y para qué no, ¿no? Muy bien, lo vamos a dejar acá. Les voy a compartir el formulario de la asistencia.